¿Qué pasaría si todo lo que siempre creí fuera una mentira piadosa? La hermana Martina Rodríguez dedicó su vida a la fe católica, entregándose por completo a los rituales y a las tradiciones de la iglesia. Pero una noche, en la penumbra de la capilla, algo sucedió. Una experiencia cercana a la muerte la llevó a descubrir verdades tan desgarradoras como luminosas, visiones impactantes, encuentros con una luz indescriptible y un mensaje urgente que lo cambiaría. Hoy, voy a contarte cada detalle de esta historia real y profunda que expone el peligro de confundir la religión con la verdadera fe. Si alguna vez te has preguntado qué hay más allá de los rituales y los dogmas, quédate conmigo hasta el final. Y si te gustan historias como esta, suscríbete al canal para no perderte ninguna experiencia transformadora. Desde niña, Martina Rodríguez parecía destinada a la devoción. Nació en Sevilla, en el seno de una familia profundamente católica, donde cada amanecer comenzaba con rezos, y cada anochecer se cerraba con himnos suaves y velas titilantes ante imágenes de santo. Sus padres, convencidos de que la salvación residía en la obediencia y la fe inquebrantable, la educaron bajo los principios más estrictos de la Iglesia. Martina absorbía cada sermón como si fuera el aliento mismo de Dios, sintiendo que su vida cobraba sentido solo cuando se arrodillaba en la capilla local, sus manos entrelazadas y su mirada fija en los vitrales que teñían la luz del sol con tonos celestiales. Desde pequeña, su mayor anhelo era alcanzar la santidad, escapar de las impurezas del mundo y vivir únicamente para servir a Dios. A los 18 años, impulsada por un ardiente deseo de pureza, decidió consagrar su vida ingresando en un convento. Sus padres, aunque con el corazón quebrantado, vieron en esa decisión la consumación de sus plegarias. La entrada al convento fue tanto un alivio como un desafío. Los muros altos y fríos se cerraron detrás de ella con un eco hueco, y Martina sintió cómo el peso del mundo quedaba fuera, reemplazado por el aroma a incienso y las voces en latín que reverberaban en los pasillos. La disciplina era estricta. El día comenzaba antes del amanecer, con el repique de campanas llamando a la oración. Las horas se sucedían entre misas, confesiones y largos momentos de silencio, donde los pensamientos parecían volverse ecos de las oraciones susurradas entre las paredes. El tiempo en el convento, sin embargo, no era un refugio para el alma, sino una prueba constante. Martina ayunaba con fe, buscando dominar los deseos de la carne y elevar su espíritu. La comida era escasa, pero ella aceptaba cada bocado como un sacrificio. Las noches, heladas y silenciosas, las pasaba en vigilia, con rodillas adoloridas y la piel erizada, sintiendo que el sacrificio era la única vía hacia la redención. A menudo, durante las horas más profundas de la noche, creyó escuchar susurros, como si las piedras mismas murmuraran oraciones antiguas. Y aunque el frío penetraba hasta los huesos, ella se negaba a buscar cobijo, convencida de que el sufrimiento. A medida que pasaban los años, el fervor inicial de Martina se transformó en una rutina precisa y monótona. Las palabras de los sermones comenzaron a parecerle ecos lejanos, y aunque no se atrevía a admitirlo, un vacío sutil se iba expandiendo en su. Pero reprimía esos pensamientos golpeándose el pecho en cada confesión, y repitiendo con labios temblorosos que era una pecadora. Las palabras del sacerdote, mecánicas y desprovistas de emoción, apenas lograban calmar su espíritu intranquilo, y así, entre penitencias y rezos, los días se deslizaban como cuentas en un rosario interminable. A pesar de su esfuerzo por alcanzar la santidad, Martina no podía ignorar las miradas cansadas de las otras monjas, los suspiros contenidos y la sensación de que algo vital faltaba en esa vida de reclusión. La paz prometida parecía siempre estar a un paso de distancia, inalcanzable. La fe, en lugar de aliviar sus temores, los multiplicaba. Y fue en medio de esta lucha interna, entre el deseo de agradar a Dios y la sospecha de que algo esencial le estaba siendo ocultado, que comenzó a germinar una pequeña semilla de duda, una duda que pronto crecería, agrietando los cimientos de todo lo que había ido cierto. Con el paso de los años, la rutina se volvió cada vez más pesada, y Martina comenzó a preguntarse si realmente conocía a Dios, o si solo conocía los rituales que decían acercarla a Él. Las imágenes de los santos parecían observarla con ojos vacíos, y los cánticos en latín se transformaron en un murmullo distante. Pero ella reprimía estas sensaciones, atribuyéndolas a tentaciones del maligno, a pruebas enviadas para fortalecer su espíritu. No obstante, en el fondo de su corazón, una voz débil, apenas un susurro, comenzaba a preguntarle si realmente estaba en el camino. Con el paso de los años, aquella pequeña semilla de duda empezó a echar raíces en el corazón de la hermana María. No podía evitar preguntarse por qué la lectura de la Biblia era tan limitada y selectiva en el convento, restringida a los fragmentos escogidos por los sacerdotes. Había aprendido a aceptar que las escrituras debían ser interpretadas a través de la tradición y la autoridad de la Iglesia, pero cada vez que veía la Biblia cerrada,
empolvada en el altar, sentía una punzada de inquietud. ¿Acaso no debería ser la palabra de Dios accesible para todos? Se preguntaba en silencio, temiendo que hasta esos pensamientos fueran pecaminosos. Durante las confesiones, esa incertidumbre se hacía aún más intensa. Se arrodillaba en el confesionario, con los dedos entrelazados y el corazón latiendo con fuerza, susurrando sus pecados a un sacerdote que apenas la miraba. La absolución llegaba siempre con la misma fórmula distante y automática. Sin embargo, Martina no sentía alivio, sino un vacío cada vez mayor. ¿Por qué debo confesarme ante un hombre mortal y no directamente ante Jesús? Pensaba, reprimiendo el impulso de levantar la vista y cuestionar. La idea le parecía una herejía, y sin embargo, no podía ignorar la sensación de que la verdadera conexión con Dios se desvanecía entre tantos intermediarios y rituales. La práctica de rezar a los santos también comenzó a generar conflictos internos. Las largas horas de la imagen de Santa Teresa, con las rodillas adoloridas y los labios resecos de tanto ya no le parecían actos de devoción, sino de desesperación. Si Jesús es el único mediador entre Dios y los hombres, ¿por qué debemos buscar intercesión en estatuas de piedra y mármol? La lógica de la tradición se volvía frágil frente a la claridad de esas preguntas, pero Martina se esforzaba por acallar su mente, murmurando oraciones hasta que la voz de la duda quedaba ahogada. Pero como la marea que retorna con fuerza tras cada retirada, las preguntas volvían, cada vez más urgente. La culpa era una sombra constante. Cada duda, por pequeña que fuera, se sentía como una traición directa a Dios. Durante las vigilias nocturnas, Martina se golpeaba el pecho con los ojos cerrados, rogando entre lágrimas que el Señor la perdonara por su incredulidad. Pero cuanto más rezaba, más profundas se volvían las grietas en su... La contradicción era abrumadora. Mientras buscaba acercarse a Dios, los rituales parecían levantar muros cada vez más altos y fríos. ¿Y si todo lo que me han enseñado no es más que una fachada? Pensaba, sintiendo el sudor frío en la espalda y el temblor en sus manos. El miedo a la condenación eterna era el único ancla que la mantenía. Las palabras de los sermones resonaban en su mente. Fuera de la iglesia no hay salvación. Martina se aferraba a esa frase como quien se aferra a un madero en medio de una tempestad. Aún así, no podía evitar preguntarse si esa salvación dependía realmente de tantas penitencias y rituales, o si había algo más profundo, algo más sencillo y a la vez más verdadero. Pero la voz del sacerdote, sus ojos fríos y severos, se imponían a sus pensamientos. Dudar era ceder a la tentación, y la tentación llevaba al infierno. Así, entre oraciones sofocadas y noches sin sueño, la hermana Martina continuó reprimiendo sus dudas, convencida de que eran susurros del diablo. Sin embargo, la inquietud seguía creciendo, como una herida que no deja de sangrar, y aunque intentaba ignorarla, presentía que esa batalla interna era solo el inicio de algo mucho más profundo y revelador, algo que cambiaría para siempre su fe y su vida. La noche en que todo cambió fue una de las más frías del invierno. El viento silbaba a través de los vitrales de la capilla, haciendo temblar las velas y proyectando sombras danzantes sobre las paredes. La hermana Martina se encontraba sola, arrodillada frente al altar, los dedos entumecidos, entrelazados en oración. Había decidido pasar la noche en vigilia, buscando aplacar las dudas que desde hacía meses se aferraban a su mente y a su alma. El silencio era tan profundo que podía escuchar los latidos de su propio corazón, irregulares y apresurados. Fue entonces cuando una punzada aguda en el pecho la obligó a inclinarse, jadeando, mientras la vista se le nublaba, y el suelo parecía desvanecerse bajo sus rodillas. El dolor fue breve, pero implacable. En cuestión de segundos, Martina sintió cómo el frío invadía su cuerpo, apagando lentamente cada sensación, hasta que no quedó nada. Todo se volvió oscuridad. ¿Es así como termina?, alcanzó a pensar, pero la respuesta llegó antes de lo esperado. Abrió los ojos, solo para encontrarse a sí misma, desplomada en el suelo de la capilla, con el rostro pálido y las manos inertes. La imagen era surrealista y aterradora. Su primer impulso fue gritar, pero ningún sonido salió de su boca. El miedo se transformó en una quietud extraña cuando comprendió que ya no respiraba. Flotaba, suspendida en un espacio indefinido, y a su alrededor el tiempo parecía haberse detenido. Las puertas de la capilla se abrieron de golpe, y las monjas acudieron presurosas, sus rostros desfigurados por el horror. Una de ellas cayó de rodillas junto a su cuerpo, mientras otra corría en busca de ayuda. Martina observaba todo con una mezcla de confusión y calma inexplicable. No había dolor, no había miedo, solo una paz tan profunda que las lágrimas comenzaron a deslizarse por su rostro etéreo. Fue en ese momento cuando una luz surgió en el horizonte, cálida y envolvente, proyectando destellos dorados y vibrantes que llenaron el... La luz la atraía con una fuerza irresistible, y Martina no opuso resistencia. Mientras avanzaba, el frío que había sentido se desvaneció, reemplazado por un calor suave y reconfortante. Es como volver a casa, pensó,
y sus palabras no eran más que un susurro perdido en aquel resplandor. A su alrededor, formas indefinidas empezaron a tomar cuerpo. Rostros conocidos y amados emergieron de la claridad. Su madre, fallecida hacía años, con los brazos abiertos y una sonrisa que destellaba como el amanecer. Su hermano menor, cuya muerte había llorado en silencio durante tanto tiempo. Martina extendió las manos, pero antes de que pudiera tocarlos, una voz profunda y serena resonó en su mente, llenándolo todo. La voz era inconfundible, tenía el tono de una promesa eterna y la firmeza de la verdad absoluta. Aún no es tu tiempo, dijo, y esas palabras hicieron vibrar cada partícula de su ser. La luz parecía emanar de aquella presencia, una figura de majestad imposible de describir, cuyos ojos reflejaban compasión y justicia. Martina quiso quedarse, aferrarse a esa paz que trascendía todo lo que había conocido en la vida terrenal. Pero la voz volvió a hablar, más suave, aunque igual de firme. Debes regresar. La elección no le pertenecía, y antes de que pudiera siquiera rogar por quedarse, sintió que la luz comenzaba a desvanecerse, arrastrándola de vuelta a la oscuridad. El retorno fue brutal. Una inhalación profunda, como si emergiera de aguas heladas, la devolvió a su cuerpo con una sacudida. El frío mordía su piel, y las voces de las monjas parecían venir de muy lejos. Abrió los ojos, encontrándose con los rostros atónitos de sus hermanas de fe. Pero todo parecía distante y borroso. La paz de la luz aún vibraba en su interior, desafiando el dolor físico y el pánico que la rodeaba. Las palabras de la voz resonaban en su mente como el eco de una campana lejana. Debes regresar. Y mientras las lágrimas rodaban libremente por su rostro, Martina comprendió que nada volvería a ser igual. El regreso a la vida no trajo alivio, sino una carga insoportable. Los días que siguieron a la experiencia cercana a la muerte fueron un torbellino de preguntas y silencios largos en la celda austera de la hermana Martina. Cada vez que cerraba los ojos, la luz volvía a ella, inmutable y majestuosa, como un faro en medio de la tormenta. Pero no eran solo recuerdos lo que la atormentaba. A medida que su cuerpo recuperaba fuerzas, su espíritu parecía desbordarse de visiones tan vívidas que le costaba discernir entre lo tangible y lo divino. Una noche, mientras sus labios repetían mecánicamente el rosario, la primera visión se desplegó ante ella, con la claridad de una pintura sacra. Se vio caminando entre las sombras de una catedral colosal, cuyas columnas parecían tocar el cielo. A su alrededor, miles de fieles rezaban de rodillas, con los rostros inclinados y las manos temblorosas sosteniendo rosarios. El incienso llenaba el aire, y los cánticos en latín resonaban con una solemnidad que erizaba la piel. Sin embargo, algo estaba terriblemente mal. Martina caminaba entre ellos, invisible, y aunque los rostros mostraban devoción, sus ojos estaban vacíos, opacos, como si solo sus cuerpos estuvieran presentes. Buscó a Jesús en los altares, en las imágenes doradas y en las reliquias custodiadas con celo, pero no había rastro de. La angustia la estranguló, y justo cuando el aire parecía acabarse, la visión se desvaneció, dejándola jadeando en la penumbra de su celda. El impacto fue tan brutal que Martina cayó de rodillas, los dedos crispados en los pliegues de la. Pero antes de que pudiera siquiera rezar, la segunda visión la. Esta vez, se encontró frente a una hilera interminable de confesionarios, como si el tiempo y el espacio se hubieran detenido. Los sacerdotes, cubiertos por las sombras, escuchaban incesantemente a los penitentes. Martina se acercó a uno de ellos, conteniendo la respiración, y al hacerlo, un frío sobrenatural le recorrió la columna. Detrás de las cortinas, los ojos del sacerdote eran pozos vacíos, y sus labios repetían las palabras de la absolución, con una monotonía. ¿Cómo puede un hombre, vacío y distante, perdonar en nombre de Dios?, pensó Martina, horrorizada. Y entonces comprendió, la absolución no estaba en los labios de un mortal, sino en la gracia directa de Jesús, una verdad que atravesó su alma como un rayo. La tercera visión fue la más desgarradora. Martina apareció en una pequeña capilla, iluminada por la luz trémula de cientos de velas. Los fieles rezaban ante estatuas de santos, tocaban sus pies de mármol desgastados y dejaban ofrendas mientras murmuraban peticiones con ojos llorosos. El aire estaba cargado de súplicas y promesas desesperadas. Sin embargo, las estatuas permanecían inmóviles, inertes, sus ojos de piedra fijos en un punto vacío. Martina sintió una oleada de tristeza indescriptible. Están buscando en ídolos lo que solo pueden hallar en Jesús, comprendió, y la pena le oprimió el pecho hasta dejarla sin aliento. La visión se desvaneció entre ecos de oraciones vacías y el parpadeo errático de las velas. Cuando Martina volvió en sí, se encontraba tendida en el suelo de la celda, el rostro bañado en lágrimas. La certeza que las visiones le habían revelado era tan luminosa como devastadora. Los rituales, las oraciones memorizadas, las imágenes doradas,
Todo parecía una farsa elaborada que ocultaba la verdad más sencilla. Jesús no estaba en los altares adornados, sino en el susurro sincero de un corazón arrepentido. La confusión y la culpa la desgarraban, pero una paz suave y firme se filtraba a través de las grietas de su alma, como la luz del amanecer después de una noche interminable. Los días siguientes fueron un delirio febril. Martina evitaba las miradas inquisitivas de las otras monjas y pasaba horas interminables en la capilla, arrodillada ante el crucifijo. Sin embargo, ya no repetía las letanías ni recitaba las oraciones prescritas. Su diálogo era directo, urgente, como el clamor de un náufrago que ha visto tierra a lo lejos. Jesús, si esto es verdad, si realmente eres tú quien me ha hablado, guíame, suplicaba en voz baja, sintiendo que la respuesta se ocultaba en el silencio profundo que seguía a cada oración. Y aunque las palabras parecían perderse entre los muros de piedra, una certeza cálida florecía lentamente en su pecho. El verdadero camino no pasaba por los rituales, sino por la entrega absoluta a esa voz que había escuchado el eco de las visiones, aún resonaba en la mente de Martina, cuando la luz volvió a envolverla, tan repentina y arrolladora, que apenas tuvo tiempo de reaccionar. La paz infinita que emanaba parecía acariciar cada fibra de su ser, y por un instante, todo el dolor y la confusión desaparecieron. Delante de ella, la figura que antes había percibido como un destello se hizo clara y nítida. Jesús, en todo su esplendor, la miraba con ojos llenos de compasión y una tristeza tan profunda que las palabras parecían innecesarias. Martina sintió cómo las lágrimas comenzaban a rodar sin control por su rostro. No eran lágrimas de miedo, sino de una añoranza indescriptible, como la de un hijo perdido que al fin encuentra el camino a casa. Hija mía, la voz era suave y firme, cada palabra vibrando con la fuerza de una verdad irrefutable. Los rituales no pueden salvar almas, las tradiciones que ocultan mi mensaje llevan a muchos a la oscuridad. Martina bajó la vista, incapaz de sostener la intensidad de esa mirada. Las palabras eran un bálsamo y una herida abierta al mismo tiempo. Todo en lo que había creído, cada penitencia, cada rezo memorizado, cada sacrificio doloroso, parecía disiparse como humo ante esa simple declaración. Solo una relación personal conmigo puede traer la salvación, continuó Jesús, y el peso de la verdad se asentó sobre ella como un manto imposible de rechazar. El mensaje era claro y urgente, y Martina sintió como el corazón le latía con una fuerza renovada, como si el propio latido fuera un eco de aquellas palabras. Quiso hablar, explicar, defender la fe que había profesado toda su vida, pero los labios se le trabaron. No había argumentos suficientes para contradecir la luz y la paz indescriptible que emanaban de aquella presencia. Muchos creen estar salvados, dijo Jesús, y su voz se quebró con una tristeza que partió el alma de Martina. Pero están engañados por las prácticas de hombres, y no conocen mi verdadero rostro. La urgencia en esas palabras hizo que un frío helado recorriera la espalda de Martina. La misión era clara. Debía regresar y advertir, debía hablar, aunque el costo fuera alto. Martina quiso suplicar, quiso quedarse en esa paz perfecta para siempre, pero la decisión no era suya. Tu tiempo aún no ha llegado, fue la respuesta, antes de que pudiera siquiera pronunciar palabra. La luz comenzó a desvanecerse, llevándose con ella la calidez y la seguridad que lo llenaban todo. La desesperación fue inmediata y brutal. «No, por favor», gritó, extendiendo las manos hacia la figura, pero ya era demasiado tarde. La oscuridad se cerró sobre ella como un manto pesado, y el vacío dejó un dolor tan profundo que por un instante creyó estar siendo desgarrada en dos. No obstante, incluso en medio de la negrura, la voz permaneció, un susurro constante y firme. «Debes regresar. Adviértele». El regreso al cuerpo fue como caer desde una gran altura. Un dolor agudo estalló en su pecho, y Martina se incorporó bruscamente en su celda, jadeando, con el rostro empapado en lágrimas y el corazón como si fuera a estallar. Las paredes estrechas parecían cerrarse sobre ella, y el crucifijo sobre el altar, antes tan familiar y reconfortante, ahora le parecía distante y frío. Las palabras de Jesús aún resonaban en su mente, un mandato que quemaba como fuego. Debía hablar, debía advertir, pero el miedo se arrastraba como un veneno. «Me llamarán loca», pensó, y el temor a la condenación eterna se mezcló con la certeza de que ya no podía. Los días siguientes fueron una lucha silenciosa. Martina evitaba las miradas inquisitivas de las otras monjas, y pasaba horas interminables en la capilla, buscando una señal, cualquier señal, de que todo había sido una alucinación, un delirio provocado por el agotamiento. Pero cada vez que cerraba los ojos, la voz volvía, suave pero implacable. «Adviértele». La claridad de ese mandato era tan aplastante que los rezos memorizados se tornaron vacíos, y los rituales que antes le habían dado sentido, ahora parecían cadenas pesadas que la anclaban a una mentira convencional.
La batalla entre la fe ciega y la verdad revelada consumía sus días y noches, y aunque el miedo la paralizaba, la paz que había sentido en la luz era la única verdad que ya no podían. Finalmente, Martina comprendió que no había elección. Con el corazón golpeando con fuerza, se levantó una noche, las manos temblorosas y los labios secos, y caminó hasta el escritorio. Sus dedos trazaron las primeras palabras en un pergamino viejo, cada letra un acto de rebeldía y obediencia a la... He visto la luz, escribió, y la certeza reemplazó al miedo. Las palabras fluyeron con la facilidad de una confesión postergada durante demasiado tiempo, y la determinación encendió una llama nueva en su interior. No sabía qué le esperaba, pero la misión era clara: advertir a todos, aunque nadie quisiera escuchar. La mañana en que la hermana Martina decidió hablar, el cielo sobre Sevilla estaba cubierto por nubes pesadas, como si el propio firmamento presagiara la tormenta que estaba a punto de desatarse. Con el pergamino en las manos y el corazón martillando en las sienes, se presentó ante la Madre Superiora, sus labios secos, y la voz apenas un susurro. No había marcha atrás. Mientras leía su testimonio, sus palabras cayeron como piedras en el silencio sepulcral del despacho. Los ojos de la Madre Superiora, que en otros tiempos habían irradiado comprensión y dulzura, se endurecieron con una frialdad que cortaba como cada frase, cada mención de las visiones y de la voz de Jesús, pareció cincelar la sentencia antes siquiera de ser pronunciada. Esto es una blasfemia, fueron las primeras palabras que rompieron el silencio, dichas con un tono tan cortante como el filo de un cuchillo. Martina sintió cómo la sangre se retiraba de su rostro, dejando una palidez en... Las horas siguientes fueron un desfile de acusaciones. Hereje, engañada, instrumento del... Los sacerdotes del convento se reunieron a toda prisa, sus sotanas negras como cuervo, sus miradas duras y escrutadas. No hubo oportunidad para explicaciones. Las puertas se cerraron con un eco sordo, y antes de que Martina pudiera asimilarlo, la excomunión fue decretada con la formalidad de un juicio sin defensa. Estás fuera de la gracia de Dios, sentenció uno de los sacerdotes. Y esas palabras, más que el frío o el hambre, fueron las que más dolieron cuando las puertas del convento se cerraron tras ella para siempre. El rechazo fue inmediato y brutal. Su familia, al recibir la noticia, la trató como a una desconocida. Su padre, cuyos cabellos grises y la mirada austera siempre habían sido un pilar en su vida, ni siquiera pudo sostenerle la mirada. Nos has deshonrado, dijo con voz quebrada, y esas palabras hicieron más daño que cualquier latigazo. Su madre, llorosa y suplicante, le imploró que se retractara, que pidiera perdón, que volviera al redil de la iglesia antes de condenarse eternamente. Pero Martina no podía. La paz que había sentido en la luz seguía latente, como una llama delicada pero firme en el centro de su pecho, y esa paz le impedía renunciar a la verdad que había visto. No puedo callar lo que él me mostró, respondió, aunque su voz tembló como las hojas bajo el... Sin hogar y sin recursos, Martina vagó por las calles empedradas de Sevilla, ignorada por los transeúntes y con el estómago vacío. Las noches eran crueles, y el frío mordía sus huesos como un animal hambriento. Sin embargo, a pesar del hambre y la soledad, cada oración que surgía de sus labios llevaba la misma súplica. Guíame, Señor. Fue esa fe, desnuda y simple, lo único que la mantuvo entre iglesias cerradas y capillas repletas de imágenes doradas. Martina comenzó su misión, contando su testimonio a quien quisiera escuchar, aunque la mayoría se apartaba con miradas de miedo y desprecio. La llamaban loca, endemoniada, traidora. Algunos arrojaban piedras, otros insultos, pero había algunos, pocos pero suficientes, cuyos ojos se llenaban de lágrimas y cuyos corazones parecían latir con la misma inquietud que había sentido en el convento. Los días se convirtieron en semanas, y las semanas en meses. Martina encontró refugio temporal en pequeños grupos de creyentes que se reunían en casas, lejos de los altares adornados y de las sotanas imponentes. En esas reuniones, a la luz tenue de las velas y con el pan y el vino compartidos en la sencillez de una mesa humilde, su mensaje comenzó a florecer. No busquéis en rituales lo que solo podéis hallar en Jesús, repetía, y cada vez que lo hacía, la paz volvía a inundarla, como una confirmación silenciosa de que estaba en el camino correcto. A través de cartas, testimonios y plataformas en línea, su historia comenzó a expandirse, despertando tanto fervor como odio. La reacción de la Iglesia fue inmediata. Publicaron documentos condenándola, calificando sus visiones de engaños demoníacos y advirtiendo a los fieles que se mantuvieran alejados. La persecución no se hizo esperar. Algunos sacerdotes llegaron a interrumpir sus reuniones clandestinas, señalándola como apóstata y exigiendo a los presentes que eligieran entre la salvación de la Iglesia y la condena junto a ella. Martina, aunque el miedo le retorcía las entrañas, se mantenía firme, los ojos brillantes y la voz serena. No vengo a dividir,
sino atraer la verdad, declaraba, y esas palabras parecían encender una chispa en aquellos que, en silencio, comenzaban a cuestionar las mismas prácticas que ella había abandonado. El precio de su misión fue alto. Las noches en soledad se tornaron más largas y frías. La ausencia de su familia, el rechazo de la iglesia y el estigma de la excomunión pesaban como cadenas invisibles. A veces, en la penumbra de una habitación alquilada, Martina se permitía llorar, susurrando al vacío las mismas palabras una y otra. ¿Por qué yo, Señor? Pero la respuesta no llegaba, solo quedaba el silencio, denso y absoluto. Sin embargo, cada mañana, cuando el sol despuntaba en el horizonte y el frío de la noche cedía, la paz regresaba con la misma dulzura de la luz en la visión, y eso bastaba. Así, entre rechazos y almas tocadas, la hermana Martina continuó su misión. Su mensaje, tan claro como el primer día, se repetía con la firmeza de quien ha visto la verdad con sus propios ojos. Los rituales y las tradiciones no pueden salvar. Solo una relación directa y sincera con Jesús puede hacerlo. Y aunque sabía que el camino sería largo y solitario, cada paso se sentía ligero, como si caminara con la luz misma a su lado. Después de todo lo que vivió, la hermana Martina jamás volvió a ser la misma. Su visión de la fe cambió para siempre, y el peso de las revelaciones la llevó a enfrentar el rechazo de la iglesia, de su familia, y de todos aquellos que consideraba su hogar. Pero a pesar del dolor y la soledad, su misión continuó con la misma fuerza y urgencia del primer día: advertir a todos sobre el peligro de los rituales vacíos, y la necesidad de una relación directa y sincera con Jesús. ¿Y tú? ¿Alguna vez has conocido a alguien que haya pasado por una experiencia tan profunda y transformadora como esta? ¿Te has preguntado qué hay realmente más allá de la vida y de las tradiciones religiosas? Cuéntamelo aquí en los comentarios, quiero saber tu opinión. Si te impactó esta historia y quieres conocer más testimonios reales como este, no olvides suscribirte al canal. Y ahora, te invito a que hagas clic en el video que está apareciendo en la pantalla, donde cuento otra experiencia cercana a la muerte que te dejará reflexionando. Nos vemos allí.